buenas tardes, amados hermanos. Dios me los bendiga. Vamos a comenzar la transmisión del mensaje de este día. Vamos a la presencia de Dios. Vamos a glorificar y bendecir el nombre del Señor. Amado Dios y Padre celestial, te bendecimos, Señor, porque tú eres grande, porque no hay Dios más grande que tú, porque solamente tú, oh Dios, puedes hacer las maravillas que has hecho a través del tiempo con cada uno de los que hemos creído en ti. Y en esta tarde invocamos tu presencia y te pedimos en el nombre de Jesús que quites y eches fuera toda intención del enemigo, que permitas que tu Espíritu Santo tome el control pleno de mí y que tu palabra, Señor, que va a ser enviada, sea recibida por corazones hambrientos y sedientos del agua de vida. Permite que este día seamos revestidos de una nueva unción. Háblanos, estamos listos, dispuestos, oh Dios, para recibir el consejo de tu palabra. Instrúyenos y ayúdanos, oh Dios, a perseverar creyendo siempre en tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 14, versículos del 6 al 9. Y dice así la palabra de Dios. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y tocante a ti. Yo era de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a conocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. El tema del mensaje de esta tarde es promesas incumplidas. Y para introducirme en el mensaje de hoy, quiero compartirles esto. Viví 52 años en Estados Unidos, y en todo ese lapso de tiempo habían diferentes gobiernos, diferentes partidos, hombres que se postulaban para ser presidentes, todos prometiendo, y la gente poniendo su confianza, decían: tal vez ahora nos arreglen papeles, porque la perspectiva básicamente es esa, que la gente indocumentada pueda adquirir permiso o una residencia permanente para poder trabajar libremente. Pero todos los gobiernos, tanto en Estados Unidos como en Centroamérica, todos los gobiernos son falsos. Hasta la presidenta de Honduras es falsa, porque somos seres humanos. Todos prometían, pero todo era promesas incumplidas, porque nada se llevaba a cabo. Y a causa de esas promesas incumplidas, yo creo que cada uno o a toda la gente le causaba desilusión. Y en cualquier área, déjeme decirle que en cualquier área, ya sea política, ya sea laboral,
Porque hay quienes le dicen, supe de un hermano que en la fe, que le prometieron y le dijeron, eres un excelente trabajador, cumplidor, responsable y conoces tu trabajo. La próxima quincena vas a firmar para un nuevo contrato y dalo por hecho porque vas a firmar para un nuevo contrato donde se te va a dar un aumento. ¿Qué hizo este varón? Alegre, fue a su casa a dar la buena noticia. Entonces, no tenía juego de sala. Se fueron a meter a una mueblería. Sacaron el crédito un juego de recado, desde sala. Y esperando la quincena. Y al final de la quincena lo llaman a la oficina y le dicen, lo sentimos, pero no podemos aprobar el aumento ni la promoción. El hombre enmudeció, se quedó frío. Frío porque ya sabía que se había metido en una deuda y que ahora le tocaba regresar los muebles a la mueblería. Porque las promesas incumplidas traen desilusión, traen desánimo. Y yo sé de que todos en algún momento hemos recibido una promesa, ya sea familiar, que el padre o la madre le dice, te prometo que para tal fecha te vamos a comprar eso. Y llega ese momento y no lo tiene. Entonces el hijo se entristece. Pero veamos de aquí para allá, porque estamos hablando de allá para acá. ¿Cuántas veces le prometieron a usted algo? Como dije, ya sea laboral, familiar, sentimental. ¿Cuántas veces le prometieron? Ahora, ¿cuántas otras usted prometió a alguien y no le cumplió? Por eso es que Romanos capítulo dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Porque los hombres, como somos humanos, ofrecemos las mil maravillas. Porque muchas veces tenemos las intenciones buenas. Fluyen intenciones buenas, positivas. Déjeme decirle, ¿cuántas veces el varón o la hembra le prometió a su mamá, mamá, cuando yo sea grande, cuando yo esté en la escuela y yo sea grande y ya esté preparado, te voy a comprar una casa? Y la gente, los padres con sacrificio, lo ponen a la escuela, a la universidad, el hombre se gradúa. Y cuando se gradúa, ya sale hasta con novia. Se casa y le compra casa a la esposa y la madre sigue viviendo bajo un techo de lámina que te llena de agua porque se gotea todo el tiempo. ¿Sí o no? Promesas incumplidas. La intención fue buena, pero no se cumplió. Por eso en esta tarde quiero hablar de alguien que por ser quien es, no puede mentir, no puede negarse a sí mismo. Él es santo y lo que dice lo cumple. ¿Sí? Él es confiable, Él es fiel, Él es infalible, Él es nuestro Dios, aleluya. El Dios de Israel es santo, perfecto, infalible y todo lo que promete lo cumple. Pero la primera cosa que vamos a recordar, no voy a enseñarle algo nuevo, porque usted lo conoce, usted lo sabe, simplemente de que en muchas ocasiones se nos va a la deriva y dejamos al olvido que verdaderamente todo lo que está aquí en esta palabra, en esta Biblia, tiene que ser cumplido, porque el Señor dijo que su palabra no pasará. Entonces, lo que voy a recordarle en esta tarde, lo primero es que debemos de creer a las promesas de Dios. Necesitamos, amados hermanos, creer. Diga, debo creer en las promesas de Dios.
El contexto de este pasaje está en Números, donde narra de que después de 430 años de esclavitud de los judíos, Dios los liberó conforme a la promesa que le dio a Abraham. Mas, sin embargo, no le creyeron a Dios. No le creyeron. Al contrario, empezaron a murmurar. ¿Por qué nos sacó de Egipto? ¿Para venir a morir aquí al desierto? Estábamos muy bien allá. Comíamos la cebolla, las cabezas de cebolla, las cabezas de ajo, pero eran esclavos. Y en lugar de agradecer la libertad que Dios había dado, empezaron a murmurar. Y así, habemos muchos creyentes que después de ver el milagro que Dios hizo en un ser querido, o tal vez en nosotros mismos, porque déjeme decirle que cambiar una transformación en el ser humano no es cosa fácil. Porque muchos matrimonios, muchos hogares, cuando nosotros recibimos a Cristo, eran un fracaso en todos los aspectos. Pero cuando Cristo entró en nuestra vida, empezamos a cambiar a través de la palabra. Hubo una transformación. La mujer se sorprendía, porque el hombre, después de estar echado sobre un sofá, ahora se levantaba a preguntarle: ¿qué quieres que te ayude, mi amor? El hombre que por naturaleza tiene el complejo de culebra, porque deja la mudar en todas partes y después la mujer tiene que andar recogiendo calzoncillos sucios. Ese hombre se volvió más organizado. Se quitaba los calcetines, los doblaba y los ponía en una cesta. Una transformación. Pero también hubo una transformación interna en nosotros. Porque ya veíamos las cosas desde un punto de vista espiritual. Donde a la mujer teníamos que protegerla como vaso frágil. Pero muchos todavía continuamos murmurando acerca de Dios. Y otros dicen: yo estaba mejor como estaba, porque nada me faltaba. Y hoy soy cristiano y la situación sigue igual o peor. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué la situación es peor? Porque muchas veces no hemos entendido que la provisión, la gracia, los cuidados, las promesas de Dios son reales, pero que son y deben de ser en el tiempo de Dios. Le digo algo: usted y yo éramos dueños de la enfermedad, éramos dueños de la miseria, éramos dueños de lo peor, porque usted y yo éramos el oprobio de esta sociedad. Y a través de la sangre de Jesucristo hemos sido transformados, hemos sido renovados y tenemos una herencia en los cielos. Debemos de alabar el nombre del Señor, gozarnos en lugar de lamentarnos. Porque hay quienes se lamentan de lo que no tienen, pero no se dan cuenta y ven hacia atrás. ¿Por qué razón no tienen lo que quieren? ¿Y sabe por qué? Porque cuando hay días de vacas gordas, derrochamos, malgastamos. Todo es mall, todo es tiendas, todo es restaurantes. Porque no hemos aprendido a administrar los bienes que Dios nos ha dado. Debemos de creer en las promesas de Dios. Bajo cualquier circunstancia. ¿Sabe por qué? Porque a usted le puede estar yendo mal, pero todo tiene una razón. Todo tiene una razón. En todo lo que nos sucede hay una escuela, hay una capacitación, hay una preparación mental como espiritual. Sí, porque todo lo que sucede, en todo lo que nos sucede, Dios está presente.
Porque el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿La tribulación por la que está pasando? ¿La angustia de que no tiene harina ni aceite? ¿La persecución que está haciéndole el enemigo a usted para verlo caer? ¿La falta de comida? ¿El hambre, la desnudez que no tiene con qué taparse? ¿El peligro o espada? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Dice el apóstol Pablo. Ninguna de estas cosas nos van a apartar del amor de Cristo. Porque Dios, cualquier circunstancia por la que usted y yo estemos pasando, allí está presente Él. Dios estuvo en medio del torbellino que habló a Job. Allí estaba Dios. Dios está en medio de la necesidad, en medio de la angustia, en medio de la tristeza, en medio del dolor. Allí está Dios con usted, porque Dios prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, y usted debe de creer. Debemos de creer a las promesas de Dios. Y el segundo punto que debemos de aprender o recordar es que debemos y necesitamos tener una actitud positiva ante los desánimos. Después de muchos estudios, le diagnostican una enfermedad terminal al hombre. Y le dicen los médicos, vea que los médicos, cuando analizan a un paciente nuevo, lo primero que le ven es sus actitudes. Porque cuando él está pasando por alguna enfermedad, no le pueden decir, esto tienes. No, tienen que irse por pasitos para hacerle llegar y saber qué es lo que tiene. Por sus actitudes. Porque no le pueden decir de repente esto y esto pasa con usted, porque ahí mismo se muere y le meten una demanda al hospital. Después de tantos análisis, le dicen al hombre, usted no tiene cura, don fulano. Su mal es crónico. Su enfermedad es terminal. Y el hombre dice, ¿qué? ¿Qué dijo que no le escuché? Repítame, por favor, que su mal es terminal. Y el hombre dice, yo sé que mi Redentor vive y Él me va a sanar. Y si no me sana, gloria a Dios, porque me voy con Él. Una actitud positiva ante la adversidad, una actitud positiva ante el desaliento. ¿Sabía usted eso? Que para que una enfermedad o parte o muchas de las enfermedades se contrarrestan dependiendo de la actitud positiva del paciente. Les he contado la ilustración de este varón que le determinaron el cáncer y le dieron 3 meses porque ya estaba fulminado. Y él glorificaba a Dios. Y la enfermera le dice, venga acá, ¿usted está loco o qué? ¿Qué es lo que pasa? Y le dice, ¿por qué? ¿Usted sabe lo que tiene, señor? Y le dice, sí, cáncer terminal. Y usted se alegra y da gracias a Dios. Sí, porque si no hubiera sido por este cáncer, yo no hubiera conocido a mi Cristo. Ahora estoy seguro de que si yo me muero, me voy con Él. Una actitud positiva. Posteriormente le vuelven a hacer análisis al mes y medio. Y se dan cuenta los médicos de que ya el cáncer había desaparecido. Tenemos que tener una actitud positiva en la adversidad. No quejarnos, no lamentarnos, no pelear con Dios, sino que haya una
positividad en nosotros y recibir lo que viene de Dios, porque todo lo que viene y sucede en nuestra vida viene por Dios, porque Dios lo permite. Mas el enemigo usa la adversidad para poner el desaliento, para poner el desánimo y para que usted y yo, a través de ello, dejemos de creer en Dios, en las promesas de Dios. Siendo de que muchas veces le creemos más al enemigo que a Dios. Porque el enemigo usa aún a nuestros miembros de la misma familia, ya sea el esposo, ya sea la madre, ya sean los hijos, los usa uno contra los otros. Pone desaveniencia entre ellos para que haya disensión, porque él sabe que Jesús dijo, una casa dividida sucumbe. Usa los mismos miembros de la congregación con el pastor. El pastor dice, hermanos, démosle gloria a Dios, porque vamos a iniciar un proyecto, y este proyecto consiste en levantar un templo más acá, y vamos a construir una escuela dominical más amplia. Y vienen aquellos instrumentos del diablo y empiezan líderes, y empiezan, pastor, pero usted ya se puso a pensar cuánto va a costar ese proyecto. Otros, pastor, usted sabe de que si hace ese proyecto, la iglesia se va a quedar sin fondos. Pastor, y pastor, y pastor, los instrumentos de Satanás, siendo usados por el enemigo, influenciados por el enemigo, se convierten en enemigos de Dios como enemigos del pastor. ¿Se acuerda qué le pasó a Pedro? Cuando Jesús le estaba diciendo lo que le esperaba. ¿Y qué dijo Pedro el apóstol? El hombre tierno, sensible. ¡Ay, Señor! Ni tal cosa te acontezca. ¿Y qué hizo Jesús? Apártate de mí, Satanás. No porque Satanás estuviera dentro de Pedro, porque ningún creyente es poseído, pero sí es influenciado a que haga y que se vuelva en contra de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Sí, tenemos que tener cuidado al hablar o al actuar, preguntarnos, ¿qué clase de instrumento estoy siendo yo? Los israelitas tuvieron una actitud negativa. Solo 2 le creyeron a las promesas de Dios. Los demás se fueron de regreso a Egipto, pero murieron en el desierto. Y hay creyentes hoy en día que todavía se lamentan. Y yo lo escuché muchas veces. Hermano, ¿cómo le va, hermano? No, pues aquí, pastor, fíjese que no, pues la cosa está difícil, pastor. Yo ya no encuentro salida, yo ya no sé qué hacer. No he recogido ni lo de la renta, y mis niños no tienen ni zapatos para ir a la escuela, y estamos viviendo en Estados Unidos. Cuando yo vivía en el mundo, yo tenía tres carros y 2 casas, y ahora, con eso de que hay que diezmar, la desgracia me ha caído. Así como lo oye. ¿Por qué? Porque esa sí fue una actitud de desgracia. Pero hay cristianos que hoy en día se lamentan de las algarrobas que dejaron en el mundo. Y por eso algunos se regresan.
Pero usted y yo, pese a las insinuaciones del enemigo, al desánimo que venga a nosotros, usted y yo debemos de ser agradecidos y recordar que hay que tener una actitud positiva ante el desánimo. Recuerde acá, Caleb. Caleb no era israelita. Caleb fue, vamos a decir, un prosélito judío. Así como los americanos allá. Había el fundador de Las Vegas, un Sammy Davis, que tenía ojo de vidrio. Él pagó, en aquel entonces, hace años, pagó una cantidad de dinero para hacerse ciudadano americano. Posteriormente las leyes cambiaron. Yo fui o soy americano prosélito. Yo pagué $50. En aquel entonces se pagaba $50. Ahora no, ahora hay cantidad grande que hay que pagar. Por eso, el centurión discutió con Pablo y le dijo: ¿tú eres ciudadano romano? Y le dijo Pablo: sí. Pero si yo con sacrificio tuve que pagar una gran cantidad de dinero para hacerme ciudadano romano. Le digo: yo no, yo soy ciudadano romano. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque Caleb era nieto de Esaú, era descendiente de los amalecitas, pero así como la familia de la esposa de Moisés se adhirieron al pueblo de Israel, así también Caleb fue recibido y fue aceptado por la tribu de Judá. Pero en sí Caleb no era judío 100%, era prosélito. ¿Ok? Si no lo sabía, ahora lo sabe. Pero recordemos esto. Caleb le creyó a Dios, conoció a Dios y le creyó. Pero muchas veces, amados hermanos, nosotros no le creemos a Dios. Caleb recibió una herencia, especialmente para él y su descendencia, por verle creído a Dios. Usted y yo, por verle creído a Dios a través de Jesucristo, usted ahora es dueño de algo que no tenía, que es una herencia en los cielos. Una actitud de confianza. Confiamos en el Señor. Entregamos nuestra vida a Cristo. Dejamos que Cristo transformara nuestro ser, nuestra mente y nuestra alma. La tercera cosa, aprender a esperar con paciencia las promesas de Dios. Y que no estoy enseñándole nada nuevo. Solamente estoy trayendo a la memoria lo que usted necesita recordar. Si lo dejó bajo la mesa de noche o bajo la cama, recójalo, porque le va a servir esta semana. Necesito. Tenemos que aprender a esperar con paciencia la promesa. Caleb vino a los 48, a los 85 años. Vino a Josué y le dice: oye, ven acá, Josué. Yo quiero preguntarte algo. ¿Tú te recuerdas cuando Moisés, Dios le dijo cosas a Moisés de ti y de mí? ¿Tú te recuerdas de que Dios prometió una tierra para mí? Y le dice Josué: pues sí, sí me recuerdo. Porque recuerda de que solamente nosotros dos hemos y estamos. Todos los demás se fueron, aunque murieron en el desierto, porque se abrió un hoyo y murieron. Entonces Caleb va y reclama su herencia a los 85 años. ¿Cuánto tiempo usted lleva esperando, amado hermano, por un milagro, por una necesidad
por un problema que tenga, ya sea en su trabajo, en su casa, donde sea. ¿Cuánto tiempo espera? Ahora, ¿de qué manera viene esperando? Tenemos que puntualizar eso. Recuerden que el enemigo nos acecha. Nos acecha. Él trata la manera de usar los medios para desanimarnos, para mostrarnos otra escenografía, a tal grado de que usted y yo podemos desalentarnos, podemos desanimarnos y podemos decir, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa y yo dejo esto. Porque ese es el trabajo de él. Pero debemos de ser pacientes, esperar, amados hermanos. Porque el Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Caleb esperó 45 años, pero no esperó sentado. No esperó durmiendo, viendo caso cerrado. Esperó en batalla, esperó glorificando el nombre de Dios, esperó haciendo la voluntad de Dios. Porque todo tiene un tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. Y no es nuestro tiempo, es el tiempo de Dios. ¿Se recuerdan qué es lo que pasó con las hermanas de Lázaro? ¿Se recuerdan? ¿Qué le dijeron? Oye, Jesús, ¿qué pasó, papá? Agarra la onda. Nosotros te abrimos las puertas de nuestra casa, comiste con nosotros, dijiste que éramos tus amigos, y cuando ahora que te llamamos, no llegas. Y vienes ahora que ya mi hermano está muerto. Jesús supo. Él sabía lo que había sucedido. Y lo hizo a propósito. Porque había una creencia de que todavía a los 3 días cualquier persona podía resucitar. El alma se venía y resucitaba. Pero ya estando en un corto día, donde ya el cuerpo está en un estado de putrefacción, ese fue el tiempo que Jesús esperó para llevar el milagro de la resurrección de Lázaro. Pero las amigas no lo entendían. Ellas le reprochaban que no había estado con ella. Cuando Jesús les dice, ¿no te he dicho que el que creyere verá la gloria de Dios? Tenemos que aprender a esperar. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ellos argumentaban, sí, va a resucitar en el día de la resurrección. Pero no. Porque la palabra nos enseña a usted y a mí que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve y permanece para siempre. Son como el monte de Sión. Usted no es cualquier hojarasca. Usted no es una tusa de mazorca para que el viento lo lleve de un lado para otro. Usted está fundamentado en la roca. Usted es el monte de Sión. Y dice, continúa diciendo el Salmo, así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, está protegida por esos montes, así Jehová está siempre alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. ¿Cómo la ve? Pero debe de aprender a confiar en Dios. No importan las circunstancias. Debe de aprender a confiar en las promesas de Dios. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que Él se arrepienta. Aunque seamos malos, aunque no merezcamos nada, pero si está escrito en la palabra, Dios va a cumplir. Pero usted y yo tenemos que creer en las promesas de Dios. Usted y yo tenemos que tener una actitud positiva. Usted y yo debemos de aprender a que debemos de esperar con paciencia en el tiempo de Dios y no en el tiempo nuestro. ¿Con qué actitud usted va a esperar esta semana? ¿Con una actitud de derrota
o con actitud positiva de los que le creen a Dios. Le doy un consejo. En el transcurso de esta semana, cuando usted vea venir la desaveniencia, cuando usted vea venir la inseguridad, la duda, porque esa duda siempre Satanás la va a poner en nosotros, así como la puso en Eva, así la quiso poner en Jesús, así la pone en usted y en mí, para que nos desalentemos, para que tiremos todo y vayamos de regreso a Egipto. Y allá, ¿sabe lo que hace? Reúne a los mejores que tiene con bates de aluminio y le dice: supe de que fulano viene de regreso, ahora lo vamos a agarrar, porque no pensemos que los que regresamos a Egipto nos reciben con alfombra roja. No, es cuando más mal el mundo nos trata. Sí, como las pandillas de Los Ángeles, cuando alguien se quiere entrar o quiere salir, agarran 10 de los más fortachones y le meten a patadas hasta quebrarle las costillas, y si se levanta, es miembro de la familia de ellos. Así nos trata el mundo cuando nosotros nos regresamos a Egipto. Le pregunto, ¿con qué actitud usted va a comenzar esta semana? Y el consejo que le quiero dar, que conforme vaya viendo el momento difícil, la duda, la incertidumbre, comience a cantar: creeré, creeré, oh, creeré, creeré. Cuando venga la acechanza, comience a cantar: creeré, 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 en el nombre de Jesús. Y usted verá que la próxima semana usted va a poder dar testimonio y glorificar el nombre de Dios, porque Dios se va a manifestar en su vida. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Permite, oh Dios, que cada corazón donde haya llegado este mensaje sea una tierra fértil, que la palabra, Señor, fluya en nosotros y que por medio de esta palabra podamos aprender que hay necesidad de aprender a confiar en tus promesas. Ayúdanos, oh Dios, no a ser creyentes de labios, sino de convicción. Y la convicción radica en la actitud positiva que vamos a tener conforme las acechanzas que el enemigo presente en nosotros. Padre, bendice grandemente a cada uno de mis hermanos o a cada uno de aquellos que van a escuchar el mensaje. Bendice sus casas, bendice su trabajo, bendice su salud, bendice su aceite, bendice su harina y provéeles, oh Dios, para que glorifiquen tu nombre. Si hay alguien, oh Dios, que está quebrantado de salud, te suplicamos en el nombre de Jesús, con nacimiento de gracia, que tú seas glorificado y que tú, oh Dios, provea los medios para que esta persona se levante. Padre, una vez más pongo la casa de mi hermana Ana, en Texas, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, su hermana. Bendícelos, protégelos, levanta esos vallados de protección para que ellos, oh Dios, siempre estén protegidos bajo tu cobertura. Bendice el hogar de Marisol allá en Canadá. Te ruego por ella, te ruego, oh Dios, por Luis, para que tú, oh Dios, seas quien tome la determinación. Pero a ella, oh Dios, te ruego que le des fuerzas, que le des paciencia y sobre todo que permitas, oh Dios, que se prepare para lo que viene. Bendice su casa, bendice a sus hijos. Dale la autoridad que necesita. Y permite, oh Dios, que la palabra que sea dada a sus hijos sea una palabra que permanecerá en ellos y la pondrán en práctica. Padre, en tus manos encomiendo la salud de Lucy. Te doy gracias, mi Dios. Muchas gracias, porque tú estás obrando en su vida, en su salud.
Y así, oh Dios, bendice a cada uno de los oyentes. Permite que esta palabra que fue enviada a través del Espíritu Santo sea recibida, oh Dios, para nutrición de nuestra alma. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos.